El caso de hoy está siendo narrado por el brillante canal The Crime Reel. Así que por favor relájate mientras el rollo del crimen nos lleva a la Australia de principios del siglo XX. James Barclay, también conocido como Jim, nació el 18 de febrero de 1869 en Hastings, en el estado de Victoria, Australia. El pueblo está situado en la península de Mornington, a unos 45 millas al sureste de Melbourne. Él fue el cuarto hijo de James y Mary Barclay, quienes se establecieron en Hastings en 1860. Jim tenía un hermano mayor llamado John, dos hermanas mayores y una hermana menor llamada Molly. Su padre, James Barclay Sr., había venido a Australia desde Escocia. La gente había estado emigrando a Australia desde Escocia desde principios de 1800. Muchos eran agricultores de las tierras altas y bajas que llevaron sus habilidades y ya sea establecieron sus propias granjas o trabajaron en grandes haciendas propiedad de otros terratenientes. El número de personas que llegaban a Australia desde Escocia aumentó aún más a mediados del siglo XIX, cuando se descubrió oro por primera vez en Ophir, en Nueva Gales del Sur, y luego en Ballarat y Bendigo Creek, en Victoria. Durante este tiempo, se estima que 90.000 escoceses llegaron a Australia. James Barclay Sr. era un caballero religioso. La mayoría de los colonos escoceses eran presbiterianos, aunque algunos eran católicos romanos. Sin embargo, su fe ocasionalmente lo ponía en conflicto con sus hijos, especialmente con su hijo menor, Jim. El señor James Barclay Sr. también era dueño de una embarcación pesquera llamada Hero, y en el año 1880 compró un terreno en Barclay Crescent en Hastings, donde construyó una casa a la que llamó Heroville. Permaneció en pie hasta 1996. Jim asistió a la escuela en Hastings, pero a menudo se metía en problemas. Se peleaba con otros chicos y una vez fue detenido por el alguacil local porque estuvo involucrado en un caso menor de incendio provocado. Pero aprendió a leer y escribir, y en 1883 dejó la escuela con un certificado de educación suficiente. Luego trabajó con su padre hasta principios de 1886, cuando, a los 23 años, se aventuró a los campos de oro en busca de su fortuna. Durante los siguientes 10 años, residió principalmente en los alrededores de Mansfield, que es un pequeño pueblo en las estribaciones de los Alpes victorianos. Aquí se dedicó a la búsqueda de oro y a diversas tareas rurales. Era conocido por ser un esquilador de ovejas muy competente y los terratenientes lo consideraban un trabajador sumamente esforzado. Finalmente pudo arrendar su propia tierra en el valle de Halqua, donde crió y comercializó ganado y se ganó la reputación de ser un hábil hombre de campo. Sin embargo, en 1910, la vida de Jim Barclay dio un giro cuando, el 23 de diciembre, se casó con una joven llamada señorita Lizzie Cantiani, una joven de 19 años que anteriormente había estado viviendo en la granja de su vecino, una pareja agradable llamada señor y señora Fry. La ceremonia fue un evento muy pequeño y no asistió ningún miembro de la familia Barclay, pero esto pudo haber sido lo mejor, ya que Lizzie ya estaba embarazada, algo que no pasó desapercibido para quienes sí asistieron a la boda. 2 meses después, el 22 de febrero de 1911, ella dio a luz a un hijo al que la pareja llamó James, aunque era conocido como joven Jim. El señor Jim Barclay era un esposo y padre muy orgulloso, pero su felicidad terminó abruptamente cuando Lizzie contrajo una forma de tuberculosis y el 18 de septiembre de 1911 falleció. Sin familia cerca, Jim dependía del apoyo y la ayuda de sus amigos en Mansfield. Finalmente, el joven Jim fue enviado a vivir con su tía Molly y su esposo, el señor Jack Campbell. Vivían a unos 160 kilómetros de distancia en Vermont, que en 1911 era un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Melbourne. Un año después, en 1912, Jim Barclay visitó el valle de Wonangata, donde conoció a la familia Bryce, que era dueña de la estación ganadera Wonangata. Un puesto avanzado en la agreste naturaleza, enclavado en lo profundo de los pintorescos Alpes victorianos.
Se decía que la estación ganadera era la más remota del estado y los centros de población más cercanos eran pueblos mineros. Los pueblos de Talbotville, que estaba a unas 20 millas de distancia, Grant y Argo al sureste, y el pueblo más grande de Mansfield, que quedaba a un viaje de 80 millas. La estación había sido establecida en la década de 1860 por un hombre llamado Oliver Smith, un norteamericano que llegó al valle mientras buscaba oro. Su esposa, de hecho, llamada Ellen o Nancy como se le conocía, y su hijo Harry se unieron a él y se construyó una casa cerca de la unión del río Wonangata y el arroyo Conglomerate. Algún tiempo después, Ellen murió durante el parto, y poco después, el señor Smith vendió la estación de ganado al señor William Bryce y luego regresó a los Estados Unidos. La familia Bryce ocupó entonces la estación, mientras que el hijo de Ellen, Harry Smith, se mudó valle abajo y se estableció en la estación de ganado Eagle Vale. La familia Bryce permaneció en Wonangata hasta que la señora Bryce murió en 1914 a la edad de 78 años, después de que 10 hijos Bryce habían sido criados allí. A medida que los hijos crecieron, se mudaron, y después de la muerte de la señora Bryce, la propiedad fue vendida al señor Arthur Phillips y su socio, quienes también eran dueños de la estación Glenroy, cerca de Mansfield. El señor Phillips había empleado previamente a Jim Barclay y le preguntó si quería administrar la estación Wonangata. El señor Phillips sabía que Jim era un hombre trabajador y que tenía un buen conocimiento de la zona. También confiaba en él y creía que no solo tenía la capacidad física para desempeñar ese papel, sino también la fortaleza mental para poder vivir y trabajar en un lugar tan remoto. En abril de 1915, Jim Barclay asumió su papel como administrador de la estación ganadera de Wonangata. Como gran parte de Australia, esta zona tenía muchos espacios abiertos. Muchos lugares daban la sensación de estar en medio de la nada y en 1916 la remota estación ganadera de Wonangata era uno de esos lugares. Encargarse de ella era una vida solitaria, pero Jim seguía con sus tareas diarias y se aseguraba de que todo funcionara tan bien como se podía esperar. Era un hombre de campo resistente y competente y tenía gustos sencillos. Desde que su esposa había muerto y su hijo había sido enviado a vivir con su tía, Jim se había vuelto un hombre solitario. A menudo pasaba días, incluso semanas, sin ver a nadie. Su vecino más cercano era el señor Harry Smith, el hijastro del fundador de la estación ganadera de Wonangata, pero vivía a varios kilómetros de distancia. En diciembre de 1917, Jim decidió contratar a un cocinero y a un ayudante para la estación. Sin embargo, esto fue durante la Primera Guerra Mundial, lo que significaba que no había muchos hombres sanos disponibles para trabajar, ya que la mayoría de los jóvenes estaban luchando en la guerra. Sin embargo, logró encontrar ayuda y contrató a un inglés llamado John Bamford. El señor Bamford tenía 61 años, pero desafortunadamente no era una persona particularmente agradable. Era conocido por tener mal carácter y mucha gente creía que había estrangulado a su esposa. Sin embargo, nunca hubo pruebas para demostrar si esto era cierto o no. A Jim le habían advertido sobre John Bamford, el tendero de Talbotville, y le habían dicho que tuviera mucho cuidado con él. Jim ignoró su consejo. No mucho después de que el señor John Bamford comenzara su empleo, un hombre que había visitado la estación ganadera de Wonangata dijo que la pareja parecía llevarse bien. El 20 de diciembre de 1917, John Bamford acompañó a Jim al pueblo de Talbotville para votar. La votación era para determinar si Australia debería tener o no un servicio militar obligatorio. Harry Smith también estaba en el pueblo, así que los dos hombres decidieron pasar la noche en Talbotville. A la mañana siguiente hicieron la larga caminata de regreso a la estación ganadera de Wonangata. Una semana después, el 28 de diciembre, los hermanos Gould pasaban cerca de la estación. Cuando estaban a unas 5 millas de distancia, escucharon a dos hombres y un perro a lo lejos. Supusieron que se trataba de John y Jim moviendo ganado. Cuando llegaron a la estación, no había nadie en casa, así que dejaron una nota diciendo que habían pasado por ahí.
Aproximadamente un mes después, el 22 de enero de 1918, Enrique Smith, el vecino de Jaime, llegó a la estación para entregar algo de correo. Esto siempre se recogía en la oficina de correos de Talbotville, así que a menudo pasaban semanas hasta que alguien venía por ello. Cuando Enrique llegó a la estación ganadera, no había nadie, pero en la puerta estaban escritas en grandes letras de gis las palabras «En casa esta noche». Enrique conocía bien la estación ganadera porque creció allí y siempre le gustaba visitarla. Decidió quedarse y esperar a que Juan y Jaime regresaran. Miró a su alrededor y notó que la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave y que los cultivos habían sido cortados, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, después de 2 días se cansó de esperar y se fue. Harry Smith visitó de nuevo la estación ganadera de Wonangata el 14 de febrero. Había un extraño y escalofriante silencio. Lo escrito con tiza seguía en la puerta. El correo que había traído en su último viaje estaba sin abrir y en el mismo lugar donde lo había dejado. Decidió investigar más a fondo. Notó que el caballo de Juan no estaba. El perro de Jim Barclay estaba ahí, pero tenía mucha hambre y parecía descuidado. Le dio comida y agua al perro y luego registró la estación, pero aparte de que el lugar parecía desierto, no había señales de que algo malo hubiera pasado ahí. Se quedó a pasar la noche y luego, después de mirar afuera un rato, comenzó su viaje de regreso a casa por la mañana, llevándose al perro con él. Mientras regresaba lentamente a su estación de ganado, vio a un hombre llamado Guillermo Regal que iba camino al pequeño pueblo de Drago. Harry le pidió si podía enviar un telegrama a los dueños de la estación de ganado Wonangata para decirles que algo andaba mal. El 23 de febrero, uno de los dueños, el señor Arturo Phillips, llegó a la estación junto con uno de sus vaqueros llamado Jacobo Agebe. Al día siguiente se les unió Harry Smith. Juntos buscaron de manera más exhaustiva y después de 2 días hicieron un descubrimiento sombrío. El cuerpo gravemente descompuesto de Jim Barclay había sido parcialmente enterrado junto al arroyo. El cuerpo pudo ser identificado como Jim por la ropa, el cinturón y la tabaquera. Los 3 hombres volvieron a enterrar el cuerpo y luego salieron a notificar a la policía. Era una caminata de 80 millas hasta Mansfield. Un detective llamado Alex McCarroll fue enviado a Wonangata junto con un agente de policía llamado Ryan, quien conocía bien la zona porque había crecido cerca de ahí. Debían quedarse en la estancia e intentar averiguar qué le había pasado a Jim Barclay. Pronto encontraron la escopeta de Jim. Estaba en el dormitorio y parecía haber sido disparada recientemente. También había marcas de arrastre desde el dormitorio hasta el exterior de la casa. La navaja de afeitar de Jim, su pistola y su buen traje no estaban, y además del caballo de John Bamford, también había desaparecido su silla de montar. Extrañamente, 19 talones de cheques habían sido arrancados del talonario de Jim Barclay. ¿Por qué alguien haría eso? El cuerpo tuvo que ser transportado de regreso a Mansfield para que se pudiera realizar una autopsia. Mientras el detective Alex McCarroll, el agente de policía Ryan y Harry Smith se dirigían hacia Mansfield, se encontraron con el caballo de John Bamford corriendo libre y sin su silla de montar. La autopsia fue realizada por un patólogo forense del gobierno llamado Dr. C. H. Mollison. Concluyó que la causa de la muerte fue un disparo de escopeta en la parte posterior de la cabeza. También se determinó que el pobre hombre desafortunado había estado muerto durante varias semanas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Se concluyó que había sido asesinado por una o varias personas desconocidas. Mientras la policía intentaba resolver el caso, James Barclay fue enterrado el 9 de marzo de 1918 en el cementerio Tiab en Hastings. La policía creía que el señor James Jim Barclay había sido asesinado por John Bamford. La gente local nunca confiaba en John Bamford y un tendero de Talbotville llamado Albert Stout les dijo a los oficiales que él había advertido a Jim Barclay sobre la naturaleza agresiva y la reputación indisciplinada de John Bamford.
Todo el estado pronto se enteró del crimen y la policía fue puesta en alerta para detener al sospechoso. El interés del público aumentó aún más cuando se ofreció una recompensa de 200 libras por información que pudiera llevar al arresto del sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales arrestaran a un hombre cerca de Yarram que afirmaba ser John Bamford. Desafortunadamente, resultó que solo era un vagabundo delirante llamado James Baker, quien pensó que sería recompensado con dinero en efectivo por confesar. El 18 de noviembre de 1918, Harry Smith, junto con un agente de policía y otros 2 hombres, estaban buscando en el área de Howitt Plains al sospechoso. Durante su búsqueda encontraron una bota que sobresalía del suelo. Comenzaron a cavar y descubrieron que la bota estaba unida a un cuerpo. El cuerpo fue identificado como el de John Bamford, quien estaba desaparecido. Había nieve en el suelo, así que en lugar de llevar el cuerpo a Mansfield, lo transportaron al pueblo de Drago, donde se realizó una autopsia. Se descubrió que él, el fallecido, había recibido un disparo en la cabeza desde una distancia de 5 yardas o más. Nuevamente, el veredicto fue que la muerte había sido causada por un agresor desconocido. Ya habían pasado 9 meses desde que se descubrió el cuerpo de Jim Barclay, y el público victoriano pensaba que, como John Bamford había sido encontrado muerto por un disparo en la cabeza, ya no sería sospechoso en el caso. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. De hecho, la policía todavía creía que el hombre muerto era el responsable de matar a Jim Barclay. Especulaban que él podría haberle disparado a Jim, y luego alguien que buscaba venganza por esta acción le disparó a John Bamford. La policía naturalmente sospechaba de Harry Smith, sin embargo, no había pruebas directas que lo vincularan con el crimen. Además, Harry estuvo presente durante la búsqueda y el hallazgo de ambos cuerpos, y la policía teorizó que él no habría dejado el cuerpo de su amigo Jim Barclay sin tocar durante 3 semanas. A pesar de las sospechas de la policía, Harry Smith nunca fue acusado de ningún delito. Por supuesto, como no hubo ningún arresto, comenzaron a crecer las especulaciones sobre quién cometió los asesinatos. Aparentemente, a finales de 1917, Jim le escribió a su hermano diciéndole que estaba siendo amenazado y que temía por su vida. Al mismo tiempo, también había comprado una pistola, la cual siempre llevaba consigo. Se decía que se iba a la cama con la puerta con llave y también con 2 pistolas cargadas a su lado. Se sugirió que John Bamford cometió el acto en un arranque de ira durante una discusión, pero después se sintió arrepentido. Según esta teoría, después fue a la cabaña de Howitt y se quitó la vida. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, ya que contradice la opinión generalmente aceptada sobre el temperamento de John. Además, no se encontró evidencia de un revólver cerca de la cabaña donde se halló el cuerpo de John Bamford. También habría sido físicamente imposible que John se enterrara a sí mismo. Además, por supuesto, la autopsia concluyó que John Bamford fue disparado desde una distancia de 5 yardas o más. Otra teoría es que los 2 hombres regresaron de trabajar fuera de la estación en enero de 1918 y se toparon con ladrones de ganado que intentaban robar su ganado. Los ladrones de ganado entonces mataron a ambos hombres, luego movieron el cuerpo de John para que pareciera que él había cometido el crimen. Sin embargo, el informe policial descarta esta teoría, destacando que el único ganado desaparecido de Wonangata era el caballo de John, que más tarde fue encontrado deambulando por el monte Howitt. Un autor tiene una teoría muy interesante y nombra a los presuntos asesinos como Jack y Sid Beveridge. Eran conocidos ladrones de ganado de la zona de Buckland. Según el autor, Sid supuestamente confesó a su vecino sobre su participación en el crimen durante su vejez. Curiosamente, el folclore local en la zona de Buckland incluye una historia de Jack Beveridge cortejando a una mujer llamada Dolly Eccleston durante 40 años y visitándola cada domingo por la noche vestido con el mejor traje de Jim Barclay. De manera sorprendente, este traje fue reportado como desaparecido durante la investigación judicial original. Otra idea propuesta es que James Jim Barclay, impulsado por su ambición de igualar a su exitoso hermano, se involucró en el robo de ganado para obtener riqueza.
Se sugiere que su incansable búsqueda de ganancias económicas lo llevó a un enfrentamiento donde se cruzó con alguien cuyo propio trabajo e integridad se vieron afectados por sus acciones, lo que finalmente resultó en su asesinato. Sin embargo, considerando la alta estima en la que James Barclay era tenido por Arthur Phillips y otros, parece poco probable que esta versión, que lo implica como ladrón de ganado, tenga mucha credibilidad. Algunos han sugerido que el asesinato de Jim Barclay fue el resultado de la furia de un esposo celoso, alimentada por la reputación de Jim como mujeriego. Sin embargo, esta teoría ha sido desacreditada por otros que la consideran imposible debido a lo remoto de la estación ganadera de Wonangata. Sin embargo, se ha mencionado a una dama en este sentido llamada señora Annie Klingspaw, quien vivía en el pequeño pueblo de Marillac en el noreste de Victoria, entre el Monte Buller y Mansfield. Se sugiere que el esposo de la dama, el señor Roberto Klingspaw, junto con su cuñado, el señor Jack Ware, fueron los responsables del crimen. Otros dicen que no fue su enamoramiento de la señora Annie Klingsborn lo que llevó a su muerte, sino que fue debido a ciertas indiscreciones que tuvo con la hermana del señor Roberto Klingsborn. Aparentemente, Jim Barclay había aceptado casarse con ella, pero incumplió su promesa, lo que llevó a su muerte. Sin embargo, el señor Roberto Klingsborn y el señor Jack Ware eran dos caballeros muy respetados, lo que hace que estas teorías parezcan algo improbables. Existen muchas teorías sobre lo que les sucedió al señor James Jim Barclay y al señor John Bamford, pero los asesinatos siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Después de terminar sus estudios, el hijo de Jim Barclay, Jim Jr., se unió a Harry Smith en la estación ganadera Eagle Vale, donde trabajó durante muchos años. Harry Smith falleció aproximadamente a los 86 años en 1945. A finales de los años 70, un autor llamado Wallace Mortimer entrevistó a Jim Barclay Jr. para su libro sobre la historia de la estación Wonangata. Cuando le preguntaron sobre los asesinatos, Jim Barclay Jr. respondió de manera enigmática, diciendo que todo eso era cosa del pasado y que ambos asesinos habían muerto hacía mucho tiempo. Él creía que no se ganaba nada pensando en esos acontecimientos y que lo mejor era olvidarlos. En 1957, la estación ganadera de Wonangata fue trágicamente consumida por un incendio debido a las acciones inadvertidas de unos excursionistas. Aunque quedan restos de los corrales y un antiguo cementerio, la próspera casa principal de la estación ahora solo existe en recuerdos y registros históricos. Hoy en día, el área que abarca la estación Wonangata forma parte del magnífico Parque Nacional Alpino, accesible únicamente en vehículo de tracción en las 4 ruedas, motocicleta de campo, a caballo o a pie. La región sigue siendo un destino atractivo para los buscadores de aventuras y los amantes de la naturaleza. Los visitantes pueden sumergirse en los paisajes impresionantes, admirando la belleza agreste de la naturaleza australiana y con el conocimiento de que es un área donde 2 hombres fueron asesinados y cuyo culpable o culpables nunca fueron capturados. Y hasta el día de hoy, los asesinatos de Wonangata, como se les conoce, siguen sin resolverse. Me gustaría agradecer a Crime Reel por narrar el video de hoy. Crime Reel es un canal de crímenes reales que tiene contenido increíble. Sería muy bueno que revisaras su canal y he dejado un enlace abajo. Como siempre, por favor deja cualquier comentario u opinión que tengas. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.